El tema que vamos a estudiar esta semana es un tema fascinante y debemos decir desde ahora que es un tema al que debemos prestarle mucha atención porque vamos a conocer la historia de fondo, el prólogo. ¿Y por qué vamos a comenzar en esta tercera semana a estudiar el prólogo, es decir, el inicio del libro? Porque eso nos va a ayudar a poner en contexto lo que ya estudiamos en las lecciones anteriores, las 2 semanas anteriores, y lo que continuaremos estudiando. Así que preste mucha atención porque hoy vamos a hablar sobre, en el principio, el Logos divino. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, reconocemos que ante tu palabra nuestra mente humana es demasiado finita y aún así tú te has dado el gusto, por decirlo así, de poder acercarnos a ti a través de tu revelación, esa revelación especial que tenemos en tu palabra. Ayúdanos a escuchar tu voz y a permitirle a tu Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, ya que vamos a ir a hablar de Logos, y que, o del prólogo, quiero decir, que nos presenta a Logos, me gustaría que vayamos directo al texto. Ahí vamos a comenzar con unas palabras que son fascinantes, y es importante porque si comprendemos esto, eso nos va a ayudar a entender todo el mensaje de Juan, y no solo el mensaje de Juan, sino todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Leyendo los primeros versículos, los primeros 5 versículos de Juan capítulo 1, encontramos lo siguiente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pastor, aquí nos encontramos ya con alguna serie de temas que el apóstol Juan va a tratar en todo el libro. Pero ¿por qué es importante para nosotros este inicio tan espectacular en el principio? ¿Qué nos dice esto a nosotros? ¿Qué quiere hacer Juan teniendo en vista el público primario al que él escribió? Bueno, me parece realmente un tema muy fascinante esta semana y muy importante, más que fascinante tal vez, muy importante para nuestra salvación, porque recordemos que aquí se trata de creer y ser salvo, no estamos estudiando meramente la historia. A mí me parece curioso, hermano Gerson, y usted ya lo mencionaba al principio, que ahora hasta la tercera semana estemos comenzando con el libro, cuando ya hemos visto a Jesús en acción, en sus señales que indicaban cuál es el camino, sus señales de divinidad, y sabe que en un sentido nos está pasando lo que le pasó a los lectores de Juan, que cuando el apóstol Juan escribió este evangelio, ya habían transcurrido muchos años desde la vida de Jesús, pero entonces Juan va a decirle a las personas que ya conocían de la vida de Jesús, quién era verdaderamente Jesús. Amén. Porque yo creo que si nosotros hubiéramos comenzado, digamos que esta fuera la primera semana, realmente hubiéramos comenzado como en un aspecto bastante teórico, bastante filosófico, pero nosotros ya hemos visto a Jesús, y entonces Juan va a demostrar a sus lectores en ese momento, los oyentes de este evangelio, que ese Jesús a quien ellos han visto realizando milagros, bueno, la generación que lo había tenido la oportunidad de verlo, que ese Jesús en realidad es Dios mismo, que se ha hecho hombre para salvarnos a nosotros. Y llama la atención que Juan no usa la misma técnica que usa Mateo o que usa Lucas, que cuando hablan de Jesús y del inicio de su ministerio en esta tierra, ellos comienzan con su nacimiento, pero Juan va mucho más allá, se transporta hasta un pasado donde dice en el principio, que son las mismas palabras que tenemos nosotros también en el libro de Génesis, cuando sabemos que va a hablar del principio y habla de una creación. Entonces es lo que Juan está haciendo, y aquí en el prólogo no hemos leído todo en realidad todavía, pero es bien interesante
que las palabras que Juan usa acá se van desarrollando, de hecho ya las vimos nosotros, por ejemplo, habla acerca de la vida, sí. y hemos visto cómo Jesús es el que da vida, bueno, una vida abundante. Creo que la semana pasada estuvimos hablando de eso. Hemos visto, por ejemplo, también hablábamos de la curación del ciego la semana pasada, tiene que ver con luz, el ciego estaba en tiniebla. Entonces, todas estas palabras que Juan usa aquí en la introducción o en este prólogo, hablando de la vida, hablando de la luz, él va a desarrollar, hablando de que ese verbo era Dios. Él va a mostrar a través del gran yo soy, él va a desarrollar todos estos temas. Es como que él está diciendo, mire, presten atención, yo voy a hablar de esto y de estos temas y voy a demostrarles por qué Jesús es vida, por qué Jesús es la luz, Él es el creador, Él es Dios. Y entonces debemos leer su evangelio tomando en cuenta estos aspectos. Perfecto, pastor, y qué importante hacer esta remarcación porque nos van a ayudar todos estos temas para el resto del estudio que estamos haciendo. Ahora, pastor, cuando leemos el pasaje, los primeros versículos, y de hecho el primer versículo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o estaba con Dios, y el verbo era Dios, aquí, pastor, hace una diferencia entre el verbo y Dios el Padre. ¿Por qué esta diferencia es tan importante tenerla en mente? El hecho de que no estamos hablando de un ser, lo voy a decir con palabras humanas, no estamos hablando simplemente de un ser que está fundido con otro, sino que son dos personas diferentes. Correcto. Y sabe que antes de entrar a explicar ese punto muy importante que usted está destacando, quiero decirles que se cree por la manera como está construida esta frase, que este era un himno ya conocido por la iglesia cristiana. De hecho, cuando nosotros lo vemos de esa manera, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, está arreglado poéticamente. Sí, sí. Y no solamente este primer versículo, sino también sucede lo mismo con los versículos 4 y 5. Lo vamos a leer teniendo en cuenta que esto puede ser un himno, que esto puede ser un canto similar a lo que sucede con Filipenses, donde también se cree que era un canto conocido, donde dice, hay en vosotros este sentido en Cristo Jesús, era Dios, se hizo hombre. Bueno, pero veamos en este momento los versículos 4 y 5. Que dicen, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien, es lo mismo. Ustedes notan ahí que hay un juego de palabras, como está repitiendo. Bueno, es una poesía, es un canto. Era algo ya conocido por la iglesia cristiana en ese momento. Pero ahora tenemos aquí que Juan presenta a Jesús como el verbo. Vale la pena aclarar, de hecho, si ustedes estudian la lección, hoy tal vez no es una lección que se puede leer así de corrido. No. Hay que ir un poco despacio para entender, hay asuntos gramaticales, hay asuntos de conceptos, pero creo que nos pueden ayudar, porque lo que Juan quería era llegar a sus lectores, que recordemos quiénes eran los lectores en ese momento. Y aquí yo voy a decir un principio que todos lo podemos entender, y es que Dios siempre encuentra al ser humano donde Él está. Dios viene a donde nosotros estamos, a nuestro entendimiento, a la cultura en la que nosotros vivimos, porque es lo que Jesús le decía a Nicodemo: mira, si yo hablo contigo cosas terrenales y te cuesta entender, ¿cómo vas a entender si yo hablo contigo las cosas celestiales? Bueno, entonces tenemos que ver por qué Juan dice, hablando de Jesús, que Él era el verbo. En realidad, en el texto que Juan escribió, o sea, en el idioma que Juan usó, en realidad no usa la palabra verbo, sino que usa la palabra logos, que traducido para nosotros es palabra también. Es palabra. Entonces Juan está diciendo, de hecho hay algunas versiones, yo creo que ya hay en español, que usted las puede leer y dicen, el principio era la palabra. Era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿pero qué era el logos en el tiempo de Juan? ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos el libro de Marcos y
y tratamos de hacer un análisis del uso que Marcos hacía de la palabra evangelio, Sí. que por qué Marcos de entrada dice el evangelio de Jesucristo, que era, y cuando lo entendimos en el contexto cultural en el que Marcos se estaba escribiendo, entonces ahora vemos por qué sirve para sus propósitos que él haya dicho que la vida de Jesús es el evangelio, es una buena noticia. Ahora, tenemos que entender que era en ese momento para los judíos, para los griegos. ¿Sabes que cuando estaba estudiando esto me doy cuenta que el logos en ese tiempo del apóstol Juan ya era un concepto que existía? Sí. Así como el evangelio en el tiempo de Marcos era un concepto que existía. Tal vez para recordar a nuestros amigos oyentes lo que dijimos en aquel tiempo de Marcos, para no dejarlos así en duda, dijimos que la palabra evangelio la usaban los emperadores romanos cuando ascendían al poder. Para el mundo romano esa era la buena noticia: hay un emperador que nos va a librar de los enemigos, que va a ser aquí, allá. Entonces noten cómo Marcos aplica a Jesús que Él es el evangelio, porque es el verdadero rey. Ahora vengamos a la palabra. Los griegos ya habían tenido una noción. Voy a poner aquí un ejemplo, hermano Gerson. Platón, filósofo griego, él tenía un gran concepto de la deidad, pero recordemos que los griegos tenían un dualismo. Para ellos la materia era mala. Era mala. Y entonces Platón dice, si hay un Dios y es bueno, como Él se enlodó las manos, vamos a ponerlo en nuestras propias palabras, tocó la materia, ha creado las cosas y la materia es mala, o sea, Dios tuvo que rebajarse. Entonces, él tratando de conciliar eso en su sabiduría humana, dijo, tiene que haber algo, un intermediario, pero no una persona, sino que algo intermedio. Ahí fue donde surgió el concepto del logos. Ahora, quiero hacer una gran aclaración. No estoy diciendo que Juan está usando ese mismo concepto de Platón. Lo que estoy diciendo es que ya habían nociones. Dios estaba preparando el camino. Recordemos que para la venida del Mesías, quien nació unos 4000 años después de la entrada del pecado en este mundo, no es algo que Dios hizo por accidente. Ahora ya tiene que nacer mi hijo en la tierra. No, Dios planificó todo esto, claro. El tiempo, todo. La Biblia dice, Gálatas 4:4, venido el cumplimiento del tiempo. A Dios no lo toma, por supuesto, por sorpresa todo esto. Entonces ya estaba ese concepto. Entonces para Platón el logos era como ese intermediario, no una persona, sino como algo que había desarrollado la creación. No podía ser Dios porque no se iba a contaminar con la materia. Sucede que el judaísmo, que había sido pues esparcido por la tierra, y había absorbido mucho también de esos conceptos. Y hay algo, bueno, en el libro de Proverbios nosotros encontramos una idea casi similar cuando hablamos de la sabiduría, solo que en Proverbios sí se personifica a la sabiduría. Pero regresemos acá. Entonces estaba el concepto de esa palabra, de ese logos que había participado en la creación, pero Juan va más allá de todas esas filosofías humanas. Y Juan dice, ¿saben qué? Si hay alguien que es el creador, y que ese alguien estaba con Dios y era Dios. Noten que no dice que estaba en Dios, porque algunas personas malintencionadas que no creen que Jesús es Dios, estas personas hacen ver a Jesús como alguien que comparte ciertos atributos divinos porque nació de Dios allá en la eternidad. Y entonces dicen, bueno, no es en sí un Dios con D mayúscula, sino que lo hacen ver como un Dios, sí, tiene sus poderes y todo, es un Dios con D minúscula. Creo que están peores que los filósofos griegos, pero nosotros tenemos la revelación, hermano Gerson, para explicarlo de una manera así más práctica. Aquí dice claramente, en el principio, ese principio creador, antes de que todas las cosas fueran creadas, dice que ese verbo, ese logos ya estaba con Dios, estaba con él, no en Dios, y dice que ese logos, él mismo era Dios. Y más adelante explica que todo fue creado por ese logos, que es Jesús. Recordemos que estamos hablando hoy, que la palabra es Jesús. Yo uso logos porque es la palabra original que Juan usó, el logos, pero
Estamos hablando que en el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Y podemos aquí entrar en muchos detalles gramaticales que tal vez ahora no vienen al caso, pero lo que sí tenemos claro, aún a leerlo nosotros, no podemos decir y Jesús o el verbo era un Dios, no, porque no está usando gramaticalmente, no se puede. Tampoco está diciendo gramaticalmente que el verbo estaba en Dios, porque tampoco está diciendo eso. Está diciendo que es alguien distinto, separado, pero que comparte los mismos atributos de la divinidad. Muy importante esta explicación porque nos ayuda a ver que Jesús es un ser diferente, pero que están en la deidad, que es ese concepto que yo entiendo a los seres humanos se nos puede escapar, no podemos abarcar a Dios en nuestra mente, pero justamente en esta idea, pastor, ¿por qué? O quizás no voy a hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Qué perderíamos? Esa es la pregunta quizás que debo de hacerle. ¿Qué perderíamos si Jesús no fuera Dios? Algunos podrían argumentar, bueno, pero ¿qué diferencia hace que Jesús sea o no sea realmente Dios? Si comparte algunos aspectos divinos, si podemos creer que tiene cierta divinidad, ¿cómo eso afectaría a todo el plan de salvación y cómo afectaría el mensaje que nos está dando Juan? Bueno, realmente trastorna todas las declaraciones de Jesús, las trastorna realmente todas esas declaraciones, porque creo que lo habíamos analizado un poquito cuando estudiamos el libro de Marcos, porque es la vida de Jesús también. El punto es que las declaraciones que Jesús hizo, si nosotros las tomamos al pie de la letra como deben ser tomadas, claro, no queda una opción de que Jesús sea alguien inferior o sea alguien que pues es un semidios o que es un buen ser humano. No hay opción, o es una cosa, o Él en verdad es Dios por todas las declaraciones que Él hace. Él dice, yo doy vida. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Él dice, yo soy la luz. Bueno, las mismas características de Dios en el Antiguo Testamento. Se habla que Jehová es mi luz y mi salvación, sí, para poner un ejemplo de muchísimos. Entonces, no, es que no queda opción. O las declaraciones de Jesús las tomamos en serio y son así, que nosotros creemos que son así, amén, o entonces Él nos estuvo mintiendo. Y si nos estuvo mintiendo, ¿cómo me puede salvar? Claro. ¿Cómo Él va a ser el Salvador? Entonces pecó. Y creo que limitamos nosotros el poder de salvación que tiene esa palabra, que lo estudiábamos la semana pasada. Si yo no creo, de hecho Jesús mismo lo dice aquí en el libro de Juan, lo vimos la semana pasada, si ustedes no creen que yo soy, moriréis. Por eso está bien haber comenzado con la parte, digamos, de actividad, la parte práctica de acción, para ahora entender esto que estamos diciendo y no al revés. Porque, por ejemplo, si yo no acepto todo esto de Jesús al principio, que me está diciendo que Él es la luz, entonces me va a pasar lo del ciego. Si el ciego no hubiera creído las palabras de Jesús, no pudiera ver. Entonces creo que el gran problema está que atentaría contra nuestra salvación y contra la obra que Jesús hizo, contra su ser, su persona, que realmente esa obra de salvación que Él hizo, como lo vamos a ver más adelante en los versículos 14, como ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Como vimos, este contenido es bastante amplio, pero mañana vamos a continuar abundando un poco alrededor de esto, porque queremos que esto nos ayude. No estamos agotando aquí los temas, de hecho usted puede seguir investigando y estudiando. El pastor ha dado algunas pistas también más para que usted pueda seguir investigando, pero se dará cuenta que si tomamos en serio la palabra de Dios, tenemos en Jesús a Dios hecho hombre. Dios que se acercó a la humanidad. Y vamos a seguir estudiando esto, pero con la ayuda de Dios. Y pastor, por eso quiero que ore por nosotros hoy, para que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, aceptando por fe lo que la Biblia nos enseña. Amén. Padre, gracias te doy, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias porque tú eres el Creador. Gracias por toda tu obra, Señor, en nuestras vidas, porque nos presentas a Jesús como nuestro Salvador, como alguien que es, que era y que ha de venir. Amén. Ayúdanos a aceptarlo, Señor,
con toda la plenitud de su divinidad para que pueda hacer la obra de transformación que necesitamos en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.